El 6 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre cuando un artefacto del tamaño de un automóvil fue lanzado desde el cielo sobre Hiroshima. Lo que sucedió después fue tan devastador que la humanidad entera se vio obligada a replantearse la manera en que concibía la guerra, la política, la ética y el poder. Lo más impactante es que todo ese poder casi inimaginable no provino de un nuevo tipo de cañón, ni de una arma química, ni de una supercomputadora. Provino de un fenómeno físico microscópico, la ruptura del núcleo de un átomo. En otras palabras, provino de la ciencia. La bomba nuclear es una de las tecnologías más poderosas y peligrosas jamás concebidas por el ser humano. Su desarrollo es el resultado de décadas de investigación científica, enormes recursos financieros, complejas decisiones políticas y sobre todo de una era marcada por el miedo, la competencia y la necesidad de demostrar superioridad. Y aunque hoy en día estas armas están bajo estrictos controles internacionales, su funcionamiento sigue siendo un testimonio de hasta dónde puede llegar la inteligencia humana, para bien o para mal. El proceso general de creación de una bomba nuclear puede dividirse en 5 grandes fases. Cada una de ellas es un mundo en sí mismo, pero todas convergen en un objetivo: liberar en una fracción de segundo la mayor cantidad de energía posible a partir de la materia más elemental del universo. Lo que sigue no es una glorificación de esa capacidad, sino una disección clara, accesible y respetuosa del conocimiento científico que la hizo posible. Porque si hay algo más peligroso que una bomba atómica, es no saber cómo funciona. Todo comienza con el combustible. Para que una bomba nuclear funcione, necesita un material fisible, es decir, un tipo de átomo cuyo núcleo pueda dividirse fácilmente y al hacerlo, liberar una enorme cantidad de energía. Los 2 materiales más comunes para este propósito son el uranio 235 y el plutonio 239. Ambos son extremadamente difíciles de obtener en estado puro. El uranio natural, por ejemplo, contiene más del 99% de uranio 238, que no sirve para una explosión. Solo una pequeñísima fracción, menos del 1%, es uranio 235. Por eso, el primer paso en la creación de una bomba nuclear consiste en enriquecer el uranio, es decir, separar ese pequeño porcentaje útil del resto mediante procesos tecnológicos altamente sofisticados como la difusión gaseosa o las centrífugas. En el caso del plutonio, el proceso es aún más complejo, porque no se encuentra en la naturaleza, debe ser creado artificialmente en reactores nucleares mediante la irradiación del uranio 238. El segundo paso es diseñar el mecanismo que hará que ese material fisible llegue a un estado crítico. Una bomba nuclear no puede simplemente contener uranio o plutonio y esperar que ocurra una explosión. El combustible debe ser comprimido súbitamente hasta que alcance una masa crítica, es decir, la cantidad mínima necesaria para que se inicie una reacción en cadena. Esto se logra mediante un proceso que depende del diseño de la bomba. En el caso del uranio 235, se suele usar un diseño por ensamblaje de proyectiles. Una pieza de uranio se dispara contra otra para formar una masa crítica en el instante de la colisión. En cambio, para el plutonio se requiere un diseño mucho más complejo, conocido como implosión. Explosivos convencionales rodean el núcleo de plutonio y lo comprimen simétricamente como si lo aplastaran en una esfera perfecta, provocando así una reacción en cadena. El tercer paso consiste en asegurar que esa reacción en cadena sea sostenida y extremadamente rápida. Una vez que la masa crítica se alcanza, los neutrones liberados por los primeros átomos divididos comienzan a chocar con otros núcleos, liberando más neutrones y más energía en un proceso exponencial que ocurre en microsegundos. Para maximizar esta reacción, las bombas utilizan reflectores de neutrones que redirigen las partículas hacia el núcleo para asegurar que no se escapen sin causar más fisión. Además, se introducen detonadores de neutrones que aseguran el momento exacto en el que la reacción comienza.
Esta precisión es vital. Si el momento es incorrecto, la bomba podría producir una explosión fallida o una liberación parcial de energía. El cuarto paso es el diseño del sistema de detonación. Este es el mecanismo que coordina todo el proceso anterior para que ocurra en el orden correcto, en el momento exacto y con la presión precisa. En el caso del diseño por implosión, por ejemplo, se requieren múltiples explosivos colocados alrededor del núcleo que deben detonarse de forma perfectamente simultánea. Si uno solo se retrasa unos microsegundos, la simetría se rompe y la bomba puede fallar. Este nivel de coordinación exige sensores, temporizadores, circuitos eléctricos y sistemas de seguridad extremadamente avanzados. Además, la bomba debe ser transportada hasta su objetivo sin detonar por accidente, lo que implica dispositivos de bloqueo, condiciones de temperatura y presión específicas. Finalmente, el quinto paso es el ensamblaje final y el control del entorno. Una vez que el material fisible ha sido purificado, el sistema de compresión está listo, la reacción en cadena ha sido planificada y el mecanismo de detonación ha sido perfeccionado, todo debe integrarse en un artefacto que pueda ser lanzado, transportado o almacenado. Pero esto no es simplemente colocar piezas en una caja. El entorno en el que se realiza esta operación, tanto físico como político, es extremadamente delicado. Cualquier error, filtración o descuido puede tener consecuencias desastrosas. Además, cada detalle cuenta. El tipo de carcasa que rodea la bomba, los sensores de proximidad, el sistema de guiado, las protecciones térmicas y los sistemas de activación remota deben estar alineados para un solo propósito: fusionar con una precisión brutal. Y así, en 5 pasos generales, se construye una bomba que puede cambiar la historia de la humanidad en un instante. No hay nada poético en ello, no hay belleza en su diseño ni gloria en su propósito, pero hay conocimiento y hay advertencia, porque comprender cómo funciona una bomba nuclear no es un acto de curiosidad banal, sino una forma de mirar de frente a las consecuencias de nuestras capacidades tecnológicas. La energía que libera una sola bomba nuclear proviene de leyes naturales que no cambian, pero lo que hacemos con ese conocimiento sí depende de nosotros. Ahora bien, ¿cuánto cuesta crear una bomba como estas? Fabricar una sola bomba nuclear puede costar cientos de millones de dólares si se consideran todos los factores involucrados, desde la obtención y enriquecimiento del material fisible hasta la construcción de instalaciones seguras, la creación de sistemas de detonación sofisticados y los mecanismos de transporte y despliegue. Pero la bomba en sí, como objeto final, es apenas la punta del iceberg. Lo más costoso, paradójicamente, es todo lo que la rodea. La tensión que genera, la vigilancia constante, la diplomacia frágil, la amenaza latente, el peso moral que supone tener el poder de destruirlo todo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron recursos descomunales en la fabricación de arsenales nucleares. Llegaron a acumular decenas de miles de ojivas, muchas de las cuales siguen activas o almacenadas en silos subterráneos. Hoy, décadas después del final oficial de aquella confrontación ideológica, el mundo sigue viviendo bajo la sombra de esas armas. Se estima que en la actualidad existen más de 12.000 armas nucleares en todo el mundo, distribuidas entre unos pocos países. Los Estados Unidos y Rusia poseen la gran mayoría, con más de 5.000 ojivas cada uno, aunque muchas están en proceso de desmantelamiento o almacenamiento. Le siguen China, con un arsenal en crecimiento acelerado, Francia y el Reino Unido, con cientos de ojivas cada uno, y luego India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, países cuyos programas nucleares varían en transparencia, capacidad y propósito estratégico. El hecho de que solo unos pocos países posean armas nucleares no disminuye el riesgo que representan. Al contrario, concentra el poder de destrucción en manos de un puñado de gobiernos y, por tanto, aumenta la fragilidad del equilibrio global. Basta un error de cálculo, una crisis mal manejada o un fallo técnico para que el mundo se vea arrastrado a una catástrofe sin precedentes. Durante décadas se ha hablado de la destrucción mutua asegurada como una especie de doctrina que paradójicamente ha mantenido la paz entre las potencias nucleares. Pero confiar en el miedo como única garantía de estabilidad es una apuesta peligrosa.
Las armas nucleares no son solo un problema técnico o militar, son un dilema moral, una amenaza ambiental y una carga psicológica colectiva que ha modelado la política internacional desde mediados del siglo XX. Los retos que enfrenta la humanidad con respecto a estas armas son múltiples. El primero es el riesgo de proliferación, que nuevos países o incluso actores no estatales adquieran o desarrollen armas nucleares. Otro gran reto es la modernización de los arsenales existentes. Aunque algunos países han reducido su número total de ojivas, otros han optado por hacerlas más pequeñas, más precisas y más fáciles de desplegar, lo que incrementa el riesgo de su uso en conflictos regionales. Pero quizás el reto más profundo no es técnico, sino ético. ¿Qué dice de nuestra especie el hecho de que hayamos creado la capacidad de destruirnos a nosotros mismos en cuestión de minutos? ¿Qué dice de nuestra civilización que hayamos invertido siglos de avances científicos en construir dispositivos cuyo único propósito es el aniquilamiento? Sin embargo, no todo está perdido. La energía nuclear, la misma que en su versión más oscura ha generado armas devastadoras, también tiene un potencial transformador si se usa con responsabilidad y visión. El mismo conocimiento científico que permite dividir el núcleo de un átomo para liberar energía explosiva puede ser utilizado para generar electricidad limpia, para alimentar ciudades enteras sin emitir gases de efecto invernadero, para desalinizar agua en zonas áridas o para impulsar naves espaciales hacia otros planetas. De hecho, uno de los campos más prometedores de la tecnología nuclear es la propulsión espacial, en un contexto donde la exploración espacial ya no es solo una fantasía, sino una necesidad estratégica y científica. La tecnología nuclear puede desempeñar un papel clave en abrir el camino hacia nuevas fronteras. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este proceso para hacer una bomba nuclear? Te leo en comentarios. Si deseas conocer más datos interesantes como los vistos en este video, te animo a unirte a nosotros suscribiéndote al canal, dando like a este video y comentando qué te ha parecido el contenido. Gracias por ver. Hasta la próxima.